Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de País Circular, sean todos muy bienvenidos al webinar del día de hoy titulado El rol del ecodiseño en la implementación de la ley REP, donde vamos a poder conocer, a poder conversar con especialistas vinculados a esta importantísima herramienta que probablemente está llamada también a modificar nuestros parámetros de consumo, nuestros parámetros de producción, y que están en el marco de la ley REP como un instrumento que lo distingue. Hoy día nos acompañan y quiero presentarlos a Natalia Silva. Natalia es la gerenta técnica del primer Gran SIC, el Gran SIC Resimple. Nos acompaña también Ignacio Cobo, que es el director de sostenibilidad de SOFOFA, ingeniero comercial de la Universidad Católica, y el profesor Alejandro Chacón, fundador y CEO de ecodiseño.cl. Por lo tanto, desde distintas perspectivas queremos abordar y compartir con ustedes este importante tema, y quiero ofrecerle la palabra y dejar con ustedes a Natalia Silva, gerenta Resimple. Natalia. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Buenos días a todos. Voy a comenzar a proyectar. ¿Me confirman si ya se ve o todavía no? No. Ahí sí. Buenísimo. Perfecto. Vamos entonces. Muchas gracias entonces por la invitación. Hoy día es un tremendo placer estar junto a mi querido profesor Alejandro, que fue también quien delineó justamente todo este camino del ecodiseño acá en el país, y también con mi querido Ignacio, que estamos haciendo grandes proyectos para también empujar el tema del ecodiseño. Así que muchas gracias también por compartir esta experiencia. Y bueno, primero contarles que bajo el alero de esta ley, que es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que define que cada productor, dueño de marca, se tiene que hacer responsable de los productos que se ingresan al mercado, y junto con eso tiene que empezar a cambiar hoy día el diseño de los productos, tiene que empezar a visualizar el cómo lo que se va a empezar a comercializar tiene que estar con una mentalidad para que ese producto tenga un mejor final de vida. Tenemos que implementar el Design for Recycle. Entonces, desde ahí, el sistema de gestión, que tiene que hacerse cargo de estas dos categorías, tanto de los residuos que van a quedar en los hogares como los residuos que van a quedar en la industria, tenemos entonces que diseñar los mejores incentivos para ir encaminando justamente este nuevo cambio y ir impulsando este incentivo hacia el ecodiseño. De acuerdo a lo que nos dice la ley, como sistema de gestión nosotros ya estamos en la fase final, estamos justamente en la fase de, permiso acá que voy a agarrar el pulsor para indicar, estamos en esta fase donde estamos desarrollando la personería jurídica. Ya salimos con la aprobación, somos el primer sistema de gestión que fue aprobado por el tribunal y estamos ya a puertas de poder presentar el plan y comenzar con todo este ejercicio donde vamos a tener que desarrollar una nueva forma para poder generar estos cambios en los envases. Nos tenemos que basar entonces en el principio que indica la ley, que habla del que contamina paga. Acá lo primero que tenemos que entender es que todos los envases que estén en el mercado chileno tienen que tener a un productor que se haga cargo de ponerlos en el mapa, de informar que están, y de acuerdo a eso, esos productores tienen entonces que hacerse cargo de todo lo que se introduce en envases y embalajes en el mercado, y desde luego hacer que se reduzca la generación de estos residuos. Los principios por los que aboga la ley no solamente están pensados en reciclar, y esto es tremendamente importante porque siempre hay un paradigma respecto a la ley REP. No es una ley de reciclaje exclusivamente, sino más bien lo que busca esta ley es primero generar un rechazo a la generación de los residuos, porque lo que está buscando es que por cada kilo de material que se introduce en el mercado, tenemos que pensar muy bien cuántos kilos vamos a poner porque se va a pagar por cada kilo una tarifa. Por lo tanto, lo primero que debería visualizar un productor es hacerse cargo del peso y de la materialidad, porque de acuerdo a eso es el impacto que va a tener con esta ley. Por lo tanto, si se entiende muy bien este ejercicio, lo que debe pasar es que el productor ponga un pare
y analice lo que está introduciendo al mercado y haga los ajustes necesarios para tener el menor impacto financiero por esta ley. Por lo tanto, entonces, el primer principio es a reducir y rechazar la generación de residuos. Ya después, los residuos que ingresan al mercado los vamos a poder reutilizar, buscar alternativas, tenemos que desarrollar mercados y llegamos ya al punto donde entra ya de fondo la operación, en la generación de este mercado, que es buscar alternativas de uso de estos materiales, desarrollar algunos mercados que hoy día no existen y empujar justamente que exista circularidad de los envases y embalajes que se están introduciendo en el mercado. También toda esta iniciativa se apoya dentro del marco regulatorio que define la ley, indicando un artículo específico para incentivar la generación de residuos. Van a haber posibilidades de presentar proyectos para que justamente la autoridad genere ya sea rebajas en meta u otros beneficios que van también a generar incentivos a los productores para buscar soluciones en torno al ecodiseño. Y también puntualmente en el artículo 37 del Decreto Supremo de Metas habla específicamente en torno al ecodiseño. Y acá le entrega la responsabilidad a los sistemas de gestión que por medio de estas tarifas que se tienen que definir para financiar este modelo, se haga también un ejercicio de bonificación para aquellos envases que están en una tendencia hacia el ecodiseño o que están tendiendo a la circularidad de los materiales. Por lo tanto, van y deben existir incentivos directos a empujar que se implemente el ecodiseño. ¿Qué es lo que tenemos que lograr a través de estas tarifas? Tenemos que lograr que los envases que hoy día son sustentables y que tienen una brecha a veces no tan grande, para poder empujar este cambio de cara a los productores, tenemos que lograr que a través de las tarifas esa brecha sea aún mayor y que sea realmente un incentivo para un productor tomar una decisión de salir de un envase que no es reciclable y tomar la decisión entonces de ir hacia un envase que sí lo es. Esto es lo que tenemos que tratar de traducir en las tarifas y empezar a empujar a este mercado para que cambie en torno a la búsqueda de envases con menor impacto. ¿Qué es lo que tenemos que lograr entonces? Un cambio cultural. Tenemos que empujar una educación tanto desde el productor en sí y desde el colaborador que está desarrollando este ejercicio y también de cara a la ciudadanía, porque todos estos eslabones van a permitir que podamos cumplir con estos ejercicios. En ese orden, un ejercicio clave, que es lo que hemos estado desarrollando con Ignacio, tiene que ver con el cómo vamos a transmitir este mensaje a la ciudadanía. El uso de un sello que sea claro y sea binario y fácil de entender nos va a permitir hacer este llamado de manera simple. Acá tenemos que hacer que el reciclaje sea lo más simple posible. Tenemos que empujar que aquellos que hoy día no reciclan lo empiecen a hacer y tenemos que competir con lo difícil que es reciclar versus lo fácil que es botar a la basura. Y para eso entonces tenemos que buscar estas señales que permitan hacer esto lo más simple posible, que aquellos envases que podamos valorizar tengan sello y los envases que no van entonces al contenedor de la basura. Tenemos entonces también que tener un objetivo súper claro, que es achicar la bolsita de la basura y hacer crecer el contenedor de los recuperables. Eso es lo que tenemos que ir visualizando con todas estas estrategias. Tenemos que tener muy buena trazabilidad también, porque finalmente para poder ir moviendo este mercado, tenemos primero que entender desde dónde partimos y desde ahí empezar a trazar el camino. Tenemos que ir visualizando las mejoras, tenemos que ir gestionando. Y acá esa es la clave finalmente que parte con la ley REP. La declaración de las líneas bases, que son las cantidades de kilos que hoy día están siendo introducidos al mercado y las materialidades, nos va a permitir poder tener un punto inicial sobre el cual tenemos que empezar a desarrollar mejoras. Tenemos que utilizar también todas las tecnologías que hoy día están disponibles, como por ejemplo, cosas que ya hoy día podemos visualizar que se desarrollan en Europa en torno a el manejo de los residuos, que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial, que nos permiten también llegar de manera mucho más sencilla con los envases hacia las plantas de valorización. Tenemos que buscar mecanismos de valorización de materiales que hoy día no tienen salida. Tenemos que desarrollar esos mercados. Y acá en las pymes, buscar desde la innovación desde los pequeños mercados va a ser la clave justamente de ir desarrollando estos mercados. Y sin duda,
parte también de la estrategia que tenemos que empujar con la ley tiene que ver con esta reducción en la generación de residuos, que se puede traducir también en buscar nuevos modelos de negocio, en cómo logramos entregar los mismos servicios, los mismos productos, pero de una manera que no generemos residuos, como las alternativas que hoy día ya estamos visualizando en el mercado, que hablan de retornabilidad, hablan de reutilización. Tenemos entonces que ponernos en el ecodiseño pensando en cómo logramos cumplir las mismas necesidades, pero generando la menor cantidad de residuos. Tenemos que salirnos de estos esquemas donde hay sobreembalajes. Finalmente, tenemos que entender de qué manera somos más eficientes y más eficaces en la comercialización de los productos. Acá la necesidad se cumple con este producto, no con todo este sobreembalaje que tenemos. Entonces acá está el incentivo. Tenemos que lograr sacar toda esta grasa que tenemos acá y poder llegar con el producto específico. Hay que salir de estas cosas medias raras, que es utilización de embalajes donde hoy día no son necesarios. Tenemos que salir de estas imágenes de uso de plásticos en lugares donde efectivamente, para este caso de la fruta, no necesita un embalaje adicional. Entonces también tenemos que visualizar desde el ecodiseño dónde poner esos puntos que no son necesarios y visualizar dónde podemos reducir esa generación de impactos. Y tenemos que buscar soluciones a mercados que hoy día operan, que finalmente podrían ser distribuidos o mejorados la forma en la cual hoy día se están entregando los servicios, como por ejemplo estos materiales que son termocontraíbles, bandejas que sirven para transportar este tipo de envases. Podemos cumplir la misma funcionalidad, pero innovando y siendo mucho más eficientes en el uso de los envases. Seguimos utilizando envases, seguimos cumpliendo con la necesidad, pero tenemos que ser más eficientes, y eso es justamente lo que vamos a traducir con estos incentivos y que tenemos que buscar justamente desde las herramientas del ecodiseño cómo llegar a estas estrategias. Y finalmente tenemos que dejar de consumir los residuos, dejar de comernos la tierra. Me gusta mucho esta imagen porque es tremendamente gráfica. Tenemos que dejar de comernos todo lo que hoy día nos entrega la tierra, y tenemos que tratar de reutilizar todo lo que ya dejamos de extraer, y tenemos que hacer circular cada uno de los materiales que hoy día estamos utilizando. Eso es entonces, muchas gracias, y le doy entonces el pase ahora para los siguientes panelistas a seguir construyendo en esta conversación. No, muchísimas gracias a ti, Natalia, por la presentación, por el trabajo de Resimple, y le quiero ofrecer la palabra a Ignacio, que tienen un tremendo trabajo en el APL de ecoetiquetados. ¿Ah? Ignacio Cobo, director de sostenibilidad de Sofofa. Ignacio, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a País Circular. Muchas gracias a Resimple por la invitación. Tal como comenta Pablo, yo les voy a plantear un poco y presentar algunos detalles de un proyecto que hemos estado haciendo, que es el APL de ecoetiquetado. Así que vamos a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman de que se vea en modo presentación. Perfecto, Ignacio. Perfecto. Bueno, yo creo que el ecodiseño en el fondo se puede abordar desde diferentes estrategias o atributos de sostenibilidad de los envases y de los productos prioritarios de la ley REP, ya sean las reducciones de gramaje, la retornabilidad, cambios de materialidades, modificaciones quizás en ciertos componentes particulares del envase que generan algunas complejidades en cuanto a su reciclaje o valorización, o incluso unos que van un poquito más allá y que hacen estrategias para incluso modificar la reducción de emisiones que se puedan ir generando en la fabricación de los envases, ¿no es cierto? Ahora, yo me voy a centrar en esta pequeña presentación de 10 minutos en uno de estos componentes o uno de estos atributos en el fondo, que es el de la reciclabilidad, ¿ya? Y en esa línea les voy a comentar lo que hemos estado trabajando en conjunto con más de 100 organizaciones que han estado involucradas, que es el Acuerdo de Producción Limpia de Ecoetiquetado, entendiendo también el ecoetiquetado como un empuje o un catalizador que apunta también a fomentar el ecodiseño, que es lo que nos convoca hoy en día. ¿De dónde sale? Breve contexto, este proyecto sale en el marco del Comité de Desarrollo Empresarial Sostenible que tenemos en Sofofa, donde entendemos que somos un espacio para ir aprendiendo entre los diferentes actores de las cadenas para hacer un desarrollo empresarial
cada vez más sostenible, y eso lo bajamos en proyectos concretos. Tenemos un pool de 10 proyectos hoy en día en ejecución, algunos en una etapa de diseño más preliminar, que apuntan a desafíos sociales, laborales, y algunos proyectos de ellos apuntan a desafíos de economía circular, tal como el proyecto Reposicionando, que es un proyecto que tiene 3 dimensiones que buscan poner y alinear también al mundo empresarial de cara a los principios de la economía circular. Estamos haciendo proyectos de capacitación y certificación de recicladores de base, estamos con algunos proyectos de innovación y estamos haciendo el APL de ecoetiquetado, que es el foco del cual les voy a comentar ahora. ¿Cuál fue la invitación del APL, Acuerdo de Producción Limpia, por su abreviación, de ecoetiquetado? ¿Cuál fue la invitación original? Fue invitar a las empresas y actores de la cadena de la circularidad, en el fondo, a colaborar de partida con su visión y la experiencia para construir y diseñar en conjunto una ecoetiqueta en el marco de la ley REP, entendiendo que la ley REP, si mal no recuerdo, en su artículo 4, establece que el Ministerio está facultado para implementar ciertas normativas o decretos que regulen el ecoetiquetado. Nosotros dijimos, oye, trabajemos en conjunto y pongamos la visión de muchos actores para poder construir una propuesta. Y no solamente construirla, sino que también implementarla, porque de repente uno se queda como en el diseño de los proyectos, en la teoría, que es increíble, en el diagnóstico, pero nosotros también creemos y estamos convencidos de que hay que poner en práctica estas propuestas que hacemos, e invitamos en esa lógica a implementar esta ecoetiqueta que nosotros diseñamos en conjunto a la mirada de diferentes actores, que tiene como objetivo, tal como decía Natalia, aportar en este cambio cultural y aportar de manera simple, que sea un sello simple, frontal, que ya les voy a mostrar en un ratito más, y que dé cuenta, en el fondo, de qué envases son reciclables para que la ciudadanía lo tenga claro y los deposite en este contenedor amarillo que decía Natalia, y vayamos reduciendo la bolsa de basura que también nos presentaba. Ahora, siempre con el foco de aprender y aportar. ¿Ya? Esa es la lógica que estamos trabajando desde un proyecto que es netamente colaboración en el fondo. ¿En qué se refleja esta invitación que hicimos a los diferentes actores? Se refleja en 2 elementos que ya están disponibles en muchos envases que pueden encontrar en los supermercados, tiendas de conveniencia, almacenes, que son, por un lado, un sello frontal, un sello que indica de manera simple si el envase es reciclable, y después les voy a comentar cómo acceder a este sello frontal y cómo esto tiene cierta incidencia en el ecodiseño. Y un sello que hemos llamado Información para el Reciclaje, no sé si es el nombre más atractivo, la verdad, pero es un sello que da cuenta de la materialidad que están asociados a cada uno de los componentes del envase. Entonces, todos los envases que tienen este sello frontal y que estamos diciendo a la ciudadanía, oye, este envase es reciclable, bueno, la ciudadanía también puede saber de qué componentes, de qué materialidad es cada uno de sus componentes. Y a esta invitación que nosotros hicimos, se han sumado más de 100 organizaciones que han participado directa o indirectamente. Hoy en día tenemos 69 empresas adheridas a este acuerdo de producción limpia que están evaluando sus envases constantemente, que están aquellos que aprueban la evaluación incorporando el sello y que están comunicando también a la ciudadanía qué significa este sello de reciclabilidad, ¿ya? Pero también tenemos otros actores que son fundamentales en el proceso al menos del APL de ecoetiquetado, que son los valorizadores, que ya voy a presentar o detallar un poquito cuál es el rol que tienen ellos. Tenemos también un comité validador que va dando cuenta para que el proceso se vaya ejecutando de la mejor forma posible, y tenemos a certificadoras que van haciendo la evaluación y van dando respaldo de que los envases que han sido evaluados efectivamente cumplen los criterios para que puedan ocupar este sello. Y esta evaluación ya ha pasado por más de 3.200 envases, particularmente tenemos 3.225, el número que tenemos a la fecha de envases que han sido evaluados. De ellos tenemos hoy en día de carácter público 2.551, para tener el número exacto, que son envases que ya pueden disponer del sello en sus artes de los envases. Y a noviembre del 2021, o sea, casi un año, ya 10 meses atrás, ya teníamos un reconocimiento ciudadano del 62% que reconocía este sello en los envases y embalaje, y más del 75% en base a una encuesta de cerca de 1.000 colaboradores que hicimos con
con un estudio externo, reconocía que esta ecoetiqueta ayuda o incide en que las personas reciclen. Y después les voy a comentar también, les puedo comentar como aprendizajes que yo, a modo personal, tuve en el marco de este proyecto. Yo empecé a reciclar envases que no sabía que se podían reciclar, y hoy día los reciclo con facilidad, ¿ya? No es que tenga que ir no sé, 10 kilómetros más, tenga que recorrer 10 kilómetros para poder reciclar, no, son envases que son bien reciclables y que al menos yo no sabía, y ahora lo tengo claro, y espero que la ciudadanía con esta ecoetiqueta también lo vaya teniendo claro. Y estamos haciendo o hemos hecho campañas para que esta ecoetiqueta vaya siendo conocida para los ciudadanos. Ahora bien, ¿cómo? Y esto para conectarlo con el tema del ecodiseño, ¿cómo accede un envase a tener el sello? Y evaluamos 3 criterios, ¿ya? En el marco del acuerdo de producción limpia de ecoetiquetado. Uno, el criterio de reciclabilidad, que indica si en la práctica está compuesto por materiales que teóricamente son reciclables, ¿ya? Después está el criterio de separabilidad, porque yo puedo tener un envase que tiene 2 componentes cuyos materiales son teóricamente súper reciclables, pero no los puedo separar. Y cuando no los puedo separar, chuta, quizá el papel que está junto al vidrio se va a ir a una fundición en las cristalerías, por ejemplo, y el papel, por no haberse separado, no es que se esté valorizando, en el proceso se va a perder, ¿no es cierto? Pero el vidrio sigue siendo súper reciclable, ¿ya? Entonces, tenemos el criterio de separabilidad para ver si la no separabilidad de algunos componentes incide o no en la valorización de los mismos, ¿ya? Y el tercer criterio que a mi juicio es el más importante es el criterio de demanda. Y el criterio de demanda es clave porque es un criterio en donde los envases que se están evaluando tienen un respaldo por parte de un valorizador que dice, yo, ese envase que tú estás evaluando, lo recibo post consumo domiciliario, no post industrial, en el fondo, que quizás es una industria un poquito más sencilla porque tienen en general menos contaminación, ¿no es cierto? No, te dice el valorizador, te va a decir, yo recibo ese envase post consumo domiciliario, lo estoy teniendo en mis patios de acopio y lo estoy valorizando. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ese envase en cuestión está llegando a los valorizadores que van a transformar ese envase en materia prima nuevamente. Entonces, ¿cómo esto incide o busca incidir también en temas del ecodiseño? Y es un poco la lógica que hemos hecho detrás, que está acotada, insisto, a la variable de reciclabilidad, y que está asociada en vincular a los valorizadores con los productores, con las empresas. ¿Por qué? Porque de repente pasa que una empresa dice, oye, con la mejor de las intenciones, en el fondo, voy a hacer un cambio de la materialidad de mi envase, ¿ya? Increíble. Y pasa de un material, no sé, un plástico multicapa, lo pasa a un monocapa. Pero resulta que, independiente de ello, el valorizador, si recibe ese nuevo material, por particularidades del envase, por otras particularidades del producto u otras razones, quizás no le está llegando. Entonces, lo importante es que las empresas hablen con los valorizadores para que los valorizadores puedan dar ciertas indicaciones de qué son los elementos y los envases que efectivamente le llegan y los pueden valorizar, para que el ecodiseño que implementan las empresas tenga un respaldo desde la práctica de lo que sucede en la industria de valorización. O sea, desde mi punto de vista, quizás, y un poco el aprendizaje que hemos tenido en el APL de ecoetiquetado, cuando las empresas ven lo que efectivamente pueden valorizar los valorizadores, ahí el ecodiseño se puede gatillar en una práctica que se puede ejecutar en la práctica, valga la redundancia. Entonces, es un poco cómo nosotros hemos estado impulsando este proyecto del ecoetiquetado y cómo, desde mi juicio de opinión, también ha ayudado a que empresas vayan diseñando envases que tienen valorización práctica. Tengo algunos ejemplos que más adelante les puedo comentar, pero para no extenderme tanto, le voy a dar ya el paso a Alejandro, entiendo que iba a presentar ahora, y agradecer también nuevamente la invitación y estar atento a todas las preguntas y consultas que pudiesen tener. No, muchas gracias a ti, Ignacio, por aceptar nuestra invitación, por la presentación, y le vamos a cobrar los ejemplos, porque de verdad son materias bien, bien interesantes de conocer. Quiero también invitar a la audiencia que quienes quieran
puedan hacer sus preguntas a través del chat, de lo que permite hoy día la aplicación, y agradecer a las más de 200 personas que nos acompañan en línea en este seminario. Sin más, quiero ofrecerle la palabra a Alejandro Chacón, director de ecodiseño.cl. Alejandro. Hola Pablo, muchas gracias, muy buenas tardes. Natalia, Ignacio, un gusto compartir con ustedes este espacio. La verdad que estas conversaciones son muy necesarias. Me ha tocado conversar con Ignacio, con Natalia por separado, con Pablo, y siempre se dan, o sea, nos damos cuenta que es muy necesario que los distintos actores compartamos esta información, sobre todo con los que están actuando, ¿no? Con las empresas, con los asesores de esa empresa y también con los consumidores. Me gustaría rescatar a partir de lo que ustedes han dicho algunos puntos específicos. No voy a hacer una presentación para no seguir con las imágenes, sino que invitar a una pequeña reflexión. Primero, entender, la gran mayoría de la gente no sabe lo que es el ecodiseño y se produce una confusión por la palabra entre el ecodiseño y el diseño eco, que un diseño eco es como cualquier acción de sostenibilidad, como reducir el espesor de un envase o cambiar un material por otro, que tal como decía Ignacio, con la mejor intención a veces dicen, este material no se recicla, voy a usar este otro. Y se pueden cometer muchos errores. Entonces, para evitar eso, el ecodiseño es una metodología de innovación que tiene varios pasos. Por ejemplo, es una metodología que tiene que tener enfoque de ciclo de vida. O sea, no está centrado en el fin de vida, lo que estamos hablando hoy día, ley REP, sino que en realidad actúa en todo el ciclo de vida del producto, que exige medir los impactos ambientales. O sea, no es solamente hacer lo que yo creo que hay que hacer, lo que a mí me tinca, sino que tengo que medirlo, y para eso existe una metodología de medición que acompaña a toda esta metodología de innovación. Tengo que innovar de manera sistémica, o sea, no se trata de cambiar solo una parte del ciclo de vida, sino que tengo que demostrar que estoy haciendo un cambio que involucra distintas partes del ciclo de vida. O sea, es una metodología compleja, por ende, requiere una aplicación formal con expertos que entiendan de lo que estamos hablando. La ley, el ecodiseño nace precisamente por la implementación de la ley REP hace 30 años atrás en Europa. Cuando se empezó a implementar la ley REP allá, se dieron cuenta que había muchos productos y materiales que se rescataban gracias a la ley REP, pero que a nadie le interesaban, que no tenían valor, porque había un problema de origen. Entonces se dan cuenta que eso, la única manera de cambiarlo es cuando se diseña el producto. Entonces se desarrolla este modelo, esta metodología de ecodiseño que tiene un enfoque sistémico. ¿Cuál es el objetivo del ecodiseño? Prevenir, ¿no? Tiene un enfoque preventivo, que es justamente el enfoque de la ley REP. Por eso conversan muy bien. Bueno, porque el ecodiseño se inventó para esto, se creó para esto. Fueron 10 años de trabajo, ¿no? Los holandeses fueron los que lideraron todo este trabajo, la creación de los ecoindicadores, etc. O sea, fue todo un desarrollo muy fuerte, que en los años 2000 entonces se empieza a aplicar muy fuerte desde Europa. Su objetivo es prevenir, pero no solo para el fin de vida, es para todo el ciclo de vida. O sea, la gracia del ecodiseño, cuando desarrollaron la metodología, se dieron cuenta que no solamente era bueno para la REP, sino que era bueno para todo el ciclo de vida del producto. O sea, se reducen los impactos ambientales, no solo facilita el reciclaje, sino que se reducen los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida, en la producción, por las materias primas, por el transporte. Entonces es muy positivo. Entonces de ahí surge su aplicación para muchos otros usos. Entonces, por supuesto, acá partimos, es lo que estamos haciendo en Chile y es lo mismo que pasó en Europa, se parte por los residuos post-consumo, porque es lo que todos vemos, es lo que nos molesta en nuestra casa, toda esa bolsa de basura que uno dice, oye, pero si todo eso se puede valorizar, entonces ¿por qué lo estamos botando? ¿Por qué lo estamos llevando a un relleno sanitario o a un vertedero? Imagínense lo que pasa en Chiloé, que hoy día los residuos se están mandando a un relleno sanitario que está a, no sé, 400 kilómetros de distancia. O sea, cada kilo de esa basura tiene que recorrer cientos de kilómetros para que lo boten en un hoyo a contaminar. Entonces uno dice, no, pues eso no puede ser. Tiene que haber una manera más inteligente, más eficiente de hacerlo. Entonces, claro, todas estas metodologías parten por ahí, porque es lo que todos vemos. Pero hoy día su aplicación es más amplio que eso. Tiene que ver con todo el ciclo de vida. Y eso es su valor, que no solamente es bueno para esto, es bueno en todo el ciclo de vida del producto. Esta metodología de ecodiseño, si se aplica bien, si se aplica con su mirada completa, ¿no? Con este enfoque de ciclo de vida, con ecoindicadores, genera mucho más cosas positivas que solo reducir los impactos ambientales. Los ejemplos que hemos desarrollado en Chile muestran claramente que además reduce los costos, por ejemplo, y tiene efectos sociales y regenerativos muy importantes.
que están asociados a otro tipo de herramientas, ¿no es cierto? Entonces, si lo hacemos bien, funciona perfecto. Si lo hacemos mal o lo hacemos pobre, si solo lo miramos como un cambio de materialidad o un cambio de espesor, lo que va a ocurrir es que nos va a aumentar los costos, que es justo lo que no queremos. Si lo que queremos es que sea eficiente, si lo hacemos completo con mirada de ciclo de vida, no solo reduce los impactos ambientales, sino que reduce los costos. Y tenemos ejemplos concretos. Tal como dijo Ignacio, podríamos en otra instancia mostrarlo, de productos chilenos, icónicos, en que se ha aplicado y que efectivamente ocurre así. Entonces, la invitación es a que tomemos la metodología como un todo, ¿no? Como cómo se desarrolló, con el objetivo que tiene. Porque ahí no solo aporta el ecodiseño, o sea, a la ley REP, también nos va a aportar a la hoja de ruta de economía circular. Cuando miramos la economía circular, el primer principio de la economía circular es diseñar para que no exista residuo ni contaminación. No dice hacernos cargo de los residuos. No, 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 es mucho más ambicioso. Dice diseñar para que no existan los residuos. O sea, de manera preventiva, así es, muy fuerte. Bueno, la herramienta para eso es el ecodiseño. Entonces, también aporta fuertemente a la hoja de ruta de economía circular. Piensen en las compras públicas verdes, la herramienta más importante que se aplica en Europa, que en Chile se está trabajando para aplicar también. ¿Cómo aplico la compra pública verde? Bueno, tengo que saber si algo es verde, por decirlo de una manera simple, digamos, si es que es más sostenible. Nuevamente, el ecodiseño ahí puede aportar muchísimo. En las NDC, la reducción de las emisiones nacionales. Si esto se aplica a nivel nacional y se aplica bien, vamos también a aportar fuertemente en eso. O a las empresas que exportan, ¿no? En Europa hoy día se está midiendo la huella ambiental de productos, que son una serie de categorías de productos en que se miden los impactos ambientales y se miden con los mismos instrumentos de medición que mide el ecodiseño. O sea, si lo aplicamos bien en Chile, nos va a servir también para todas esas empresas que exportan y que hoy día ya se está exigiendo en Europa. Entonces, funciona muy bien. Y adicionalmente, si es que lo hacemos bien, tenemos esta modulación de tarifa, ¿no? Esta ecotasa diferenciada, que es un empuje muy, muy importante. Pero ahí nuevamente, tiene que ser haciéndolo bien, ¿no? Aplicando la metodología completa, porque podemos reducir un espesor o cambiar un material por otro, porque uno dice, ah, es más reciclable. Está bien, pero quizás qué otros efectos producen el resto del ciclo de vida. Entonces, para evitar eso que se llama transferencia de carga, o sea, mejoro por aquí, pero los impactos ambientales los traslado a otra parte que no lo veo, para evitar eso, el ecodiseño tiene esta mirada sistémica. Entonces, la invitación es que ya que tenemos estas herramientas, ya que somos el país más avanzado de Latinoamérica en temas de ecodiseño, hagámoslo bien. Si tenemos todo encima de la mesa, tenemos todos los elementos, todos los intereses, todos los conocimientos, entonces hagámoslo completo y avancemos en esto para que sea a favor del medio ambiente, a favor de las empresas, de los consumidores. Si logramos hacerlo bien y que en vez de aumentar costos los reduzca, entonces a todos nos sirve. Es positivo para todos. Entonces, eso, tomémoslo como es, ¿no? Con todas las capacidades de la metodología. Muchas gracias, Pablo. No, muchas gracias a ti, Alejandro, por compartir esa visión más integral, no solamente pensando en la ley REP, sino también pensando en la hoja de ruta economía circular, pensando en nuestro compromiso país con el cambio climático, entre otras materias. Yo quiero compartir con ustedes algunas preguntas que nos han llegado en el chat y que son relevantes, que puedan explicarnos, que puedan explayarse. Y quiero compartir en primer lugar, Natalia, una pregunta de Javier Ovach, que probablemente ustedes como primer Gran SIG ya autorizado, único en su tipo en el fondo, ¿cuándo se define la ecotasa? Y saber si efectivamente de cuánto incentivo se está hablando, probablemente la modulación de la tarifa que nos comentaba también Alejandro. ¿Eso lo define cada sistema de gestión o lo estipula la ley o algún reglamento de la ley REP? Esas tres inquietudes tiene Javier y me permito compartir contigo, Natalia. Buenísimo, muy buena pregunta y es también la clave de este ejercicio. Primero, explicar que la ley define el marco, digamos, de cómo tenemos que operar, y de ahí la bajada específica de cómo se van a ejecutar las tarifas depende de cada sistema de gestión. Pero bien, es importante mencionar que el modelo de cómo se va a generar esta tarificación tiene que también ser aprobado por la autoridad. Por eso el paso previo, digamos, a la puesta en marcha de estos modelos tarifarios
por la Autoridad de Libre Competencia, porque toda la estructura de cómo se está visualizando este ejercicio tiene que ser aprobado por esta entidad. Dicho eso, entonces, cuando ya nos metemos y ponemos manos en la masa para poder hacer este ejercicio tarifario, este ejercicio tiene que primero tener un componente de volumen de masa crítica. ¿Cuántos kilos son los para ir a financiar esta operación de recolección, de pretratamiento? Y eso se divide en la cantidad de kilos que va a estar operando este sistema de gestión. Por lo tanto, la columna vertebral es primero tener una trazabilidad de los residuos que ingresan al mercado, tener los kilos totales. Y de acuerdo a eso se van a definir entonces las tarifas. ¿Por qué es tan directo? ¿Por qué costo se divide por cantidad de kilos? Porque los sistemas de gestión no tienen utilidades, son sin fines de lucro, por lo tanto, acá la operación es un reflejo de lo que va a costar la ley REP. Y respondiendo al tiempo de cuándo vamos a tener estas tarifas, nosotros ahora estamos haciendo el primer hito, desarrollando el primer hito de la ley, que es la presentación del plan de gestión, que tenemos que presentarlo ahora en septiembre del 2022, no estoy perdida en el tiempo, septiembre del 2022 es el primer hito de la ley REP, donde tenemos que presentar como sistema de gestión el plan. Para presentar este plan tenemos que tener las líneas bases, por lo tanto es ahora donde nosotros estamos recibiendo. De hecho, ayer fue el proceso ya de cierre, digamos, de recibir líneas bases para este plan, y de acuerdo a eso vamos ahora a desarrollar las tarifas. Por lo tanto, de aquí a un par de semanas más nosotros creemos que vamos a tener ya una idea de cómo va a estar este ejercicio más cercano a la realidad. Así que por los próximos días vamos a tener noticias. Y aquellas empresas que hoy día todavía no presentan esa línea base, tienen que empezar a apurarse, porque finalmente ya los plazos están al límite, ya estamos partiendo con la ley REP, ya vamos a partir el primerito, y las empresas que no estén dentro de un plan van a quedar afectos a multa finalmente, porque van a estar en incumplimiento, y ahí la superintendencia va a estimar cómo va a bajar, digamos, esta fiscalización. Perfecto, muchas gracias, Natalia. Vamos a esperar esas noticias que probablemente a través de País Circular podamos compartirlas. Ignacio, te agradezco. Ignacio ha estado contestando acá en el chat también algunas preguntas, pero quiero, Ignacio, compartir contigo una reflexión del punto de vista de la percepción de los consumidores. ¿Ah? Yo no sé si ustedes tienen alguna percepción, algún estudio de cómo penetra en los consumidores el sello del punto de vista de su aceptabilidad, de su entendimiento, o si el consumidor es capaz de poder distinguir productos que tienen sello de productos que no lo tienen y eventualmente preferirlos. ¿Cómo crees tú, desde el punto de vista de llegar a una masa importante de consumidores a que entiendan y puedan de alguna manera privilegiar el consumo de productos que tengan el sello? Ignacio. Perfecto, Pablo. Efectivamente, nosotros en el marco de la APL lleva ya 3 años en la práctica, y la parte de implementación llevamos 2 años y medio aproximadamente. Y nosotros al finalizar el año y medio aproximadamente, hicimos un estudio con algunos de los... hicimos un estudio que contemplaba, por un lado, encuesta a consumidores, donde se encuestaron a cerca de 1000, creo que eran 992, no tengo el número exacto ahora, pero rondaban los 1000, y hicimos también focus group, ¿ya? Hicimos focus group con diferentes perfiles de consumidores, ¿ya? En base a los datos que teníamos en noviembre del 2021, que es una instancia en donde teníamos la mitad de los envases que tenemos evaluados a la fecha y menos de la mitad de los envases que tenemos hoy en día en las góndolas de supermercado. Ahí ya teníamos un nivel de conocimiento del 62%. Había un 62% que reconocía el sello y que entiende, porque el sello frontal al menos, entiende, es bien... o sea, se entiende en general por la ciudadanía como un envase que es reciclable, porque sale envase reciclable, incluso cuando
el envase tiene un contenido que podría generar alguna confusión, por ejemplo, un envase de pañales, ahí se especifica también el sello como que se escribe envase reciclable, ¿ya? Preguntamos también si esta ecoetiqueta, que tiene los dos elementos, ¿no es cierto?, el sello frontal que mostraba al principio y la información para el reciclaje, que tiene el detalle de las materialidades por componente, le preguntamos si incide o no en que tú recicles, y le preguntamos también en si incide o no que la ciudadanía recicle, ¿ya? Y ahí la tasa de respuesta entre que incide algo o incide mucho, después les voy a mandar por el chat, les voy a mandar los números exactos, pero si sumo esos dos, estábamos por sobre el 70% en ambas preguntas, ¿ya? Ahora bien, el conocimiento del sello y entender qué es el sello es uno de los desafíos que tenemos, ¿ya? Y una de las metas del acuerdo de producción limpia que hemos estipulado junto a las empresas es dar a conocer este sello. Entonces, las empresas que están adheridas a este acuerdo de producción limpia se comprometieron también con hacer publicaciones en redes sociales u otros medios de publicación donde van a presentar el sello y van a dar a conocer qué significa el sello. ¿Para qué? Para llevar a la acción, ¿ya? Y eso es lo que queremos buscar, ¿no es cierto? Que en base, o sea, a mí hoy en día, cuando veo un envase en un basurero que tiene sello, me da como que, me da una crisis nerviosa, básicamente. Digo, oh, ojalá todos los consumidores nos sintamos con esa misma crisis nerviosa, digamos, estamos tirando a la basura de cosas que tienen una nueva vida, ¿ya? Ahora, por eso, probablemente cuando finalicemos el APL que estamos actualmente, que finaliza en diciembre del 2023, las tasas que yo decía al principio debiesen ser mucho mayores. Y así como hoy en día nosotros conocemos como ciudadanía otros tipos de sellos que están en envase de alimentos y bebidas y entendemos más o menos qué significa, lo mismo queremos para este sello para esta ecoetiqueta. Y, perdón, quiero aprovechar de comentar, es que me equivoqué en una de las no me equivoqué en alguna de las respuestas, sino que contesté a través del chat, puse responder y me equivoqué, pero para las personas que me preguntan dónde hay información de los envases que hoy en día tienen la posibilidad de contar con el sello, hay una página web que se llama elijoreciclar.mma.gov.cl, en donde está esa información. Tenemos también el detalle del esquema de evaluación de los envases, y la lista de los valorizadores validados para emitir también el certificado de demanda, que es uno de los componentes. Aproveché de comentarlo ahora en vivo, porque creo que me equivoqué cuando puse la respuesta, puse don y creo que no estaba contestada. No, muy bien, muchas gracias, Ignacio. Alejandro, algo nos comentaste un poco de la experiencia holandesa, la experiencia de otros países, y te quiero preguntar, y también para que puedas compartir con las audiencias, eh, ¿cuáles son los casos que Chile tiene que estar mirando? ¿Ah? ¿Quién está haciendo los otros países latinoamericanos? Y también, Alejandro, que nos puedas contar, porque entendemos que están preparando también y convocando a un seminario internacional en estas materias, que creo que podría ser de gran interés de la audiencia si lo puedes compartir. Sí, mira, con respecto a lo primero, lamentablemente no tenemos ejemplos que seguir acá en Latinoamérica. Al revés, Chile es el país más adelantado, entonces tenemos en realidad la responsabilidad de nosotros compartir con ellos, nosotros compartir con el resto de los países de Latinoamérica, lo cual es una enorme responsabilidad. Por eso es mi invitación a hacerlo bien, ya que tenemos todos los conocimientos, todas las capacidades y todos los respaldos, tanto legislativos, ¿no? Que la ley REP incorpora el ecodiseño. El ecodiseño tiene una norma ISO, que es la ISO 14006. Esa norma ISO está homologada en Chile. O sea, tenemos todos los elementos, ¿no? Tenemos cientos de estudiantes que han egresado de los diplomados que nosotros hacemos en ecodiseño, un diplomado que hacemos todos los años en conjunto con la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Entonces, ya que tenemos eso, tenemos que compartir. Entonces, es una doble responsabilidad de hacerlo bien y hacerlo muy, muy bien. En Europa sí tenemos muchos ejemplos, muchos ejemplos. Lo más simple es mirar en España para no tener barrera idiomática. Y ahí, para mí, los que están más avanzados son la gente del IOE, del País Vasco. En el País Vasco, ahí ocurrió un evento muy, muy interesante, que las empresas, a principios de los años 2000, se acercaron al gobierno vasco y le dijeron, oye, nuestros competidores en el resto de Europa están incorporando temas de sostenibilidad
y le dicen ecodiseño, y no sabemos lo que es el ecodiseño. Entonces, desde el gobierno armaron toda una plataforma que empezó a desarrollar conocimientos, capacidades, y eso se ha desarrollado a lo largo de los años, con frutos enormes. O sea, de hecho, la norma de ecodiseño es fruto de eso también, ¿no? La norma que hoy día tenemos, la norma ISO, partió primero como una norma española, desde el País Vasco, y esa norma española después se transformó en una norma ISO. En Europa tienen lo que se llama la Directiva de Ecodiseño o Directiva de Diseño Ecológico, que es una que está de obligada aplicación en toda Europa, donde, por ejemplo, lo que se llama la Directiva de Diseño Ecológico para los productos eléctricos y electrónicos dio como fruto las etiquetas de eficiencia energética de los refrigeradores. Lo que nosotros conocemos como eficiencia etiqueta, que partió en los refrigeradores, pero hoy día la tienen los microondas, los televisores, hasta los autos, ¿no es cierto? Surgió como una acción de la Directiva de Ecodiseño de la Comunidad Europea. Entonces hay muchas acciones. Allá son cientos de categorías de productos que están obligadas a avanzar con esto. En Asia, lo mismo, los chinos tienen varias normas y exigencias en temas de ecodiseño. Nosotros conocemos como la caricatura de que los chinos, que es todo malo, que no funciona. O sea, yo digo, oye, espérense, o sea, los chinos mandaron un rover al lado que no se ve de la luna, ¿no? Al lado oculto de la luna. O sea, tecnología tienen y conocimientos también. Entonces hay mucho que podemos aprender de ellos. Y ellos tienen también un avance en temas de sostenibilidad muy fuerte. Entonces, ahí tenemos muchos espacios que mirar. Ahora, con respecto a la segunda pregunta de, ok, pero ¿cómo yo podría enterarme o saber o aprender de esto? Bueno, nosotros desarrollamos varias acciones con distintos socios, que pueden ser o el gobierno, o la universidad, o algunos organismos empresariales, ¿no? Organizaciones empresariales, para ver cómo ponemos a disposición. Por ejemplo, con Sofofa y con Resimple tenemos un trabajo, ¿no?, colaborativo de cómo aportamos desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, para que las empresas puedan ir sabiendo, conociendo de esto. Una de esas acciones es el Congreso Latinoamericano de Ecodiseño para Economía Circular, que nosotros hacemos cada 2 años, que partió en Chile el año 2014, y fue tan exitoso. Nosotros pensamos que iban a llegar 30 personas, o sea, un grupo muy pequeño, y llegaron casi 200 personas de toda Latinoamérica y de Europa. Entonces nos dimos cuenta que tenía que ser latinoamericano. Y entonces después nos fuimos a Colombia, después a México, después a Argentina, y ahora este año decidimos hacerlo en Chile nuevamente por la ley REP. O sea, creemos que es tan relevante el cambio cultural que nos decía Natalia que está pasando, que se va a implementar en Chile, es tan importante, que es un escenario muy potente para poder contar todas estas cosas que estamos haciendo en Chile. O sea, lo que se hace a través de la ley REP, lo que se hace a través de Resimple, lo que se hace a través de la ecoetiqueta. O sea, creemos que es un muy buen momento para poder contar y mostrarle a toda Latinoamérica lo que estamos haciendo. Entonces, hacemos este congreso que es como una gran vitrina que va a ser en Viña del Mar los días 15, 16 y 17 de noviembre de este año, donde ahí invitados todos, a los que quieran aprender, los que quieran mostrar lo que están haciendo, los que quieran participar. Vamos a tener un primer día que es como más académico, más de investigación, un segundo día que es en la Quinta Vergara, que hacia la ciudadanía, donde vamos a tener un seminario de red bien interesante, con distintos actores. Está el ministerio, también va a estar Resimple, va a estar, no sé, Sofofa, todos ahí presentando. Vamos a mostrar casos de éxito, vamos a tener talleres, cursos, y ese mismo día a la tarde de la Quinta Vergara hacia la ciudadanía, mucha actividad con la ciudadanía, queremos hacer un desfile de moda sustentable, y un tercer día en que presentamos casos de éxito así ya cerrados, empaquetados, potentes, de todo el mundo. Entonces eso va a estar también muy interesante para aprender. Y ahí también está lo que se llama el reto Ecodal. Todo esto lo pueden ver en ecodal.org. Lo voy a anotar después aquí en el chat. Ecodal.org. Ahí está toda la información. Como sabemos que mucha gente no sabe de ecodiseño y le gustaría aprender, o empresas quieren aplicar ecodiseño, por ejemplo, empresas que están en Resimple y que dicen, yo quiero ir a la ecotasa diferenciada, pero no sé hacer ecodiseño, o no tengo las lucas, o no tengo el tiempo, el conocimiento, nosotros ahí hacemos como una especie de taller, ¿no? Así como una hackathon, pero en este caso es como un proceso de aprendizaje acelerado, que hacemos un proyecto de ecodiseño en 3 días, ¿no? Los mismos días que dura el congreso, en que las empresas ponen sus casos, ¿no?, el producto que quieran ecodiseñar, tienen que pagar, ¿no?, pero lo que se paga es mucho menos que hacer un proyecto de ecodiseño completo. Están apoyados por un equipo creativo, ¿no?, que está conformado por gente de toda Latinoamérica, son o estudiantes o profesionales de diseño o ingeniería que quieren aprender o que están aplicando ecodiseño y lo quieren llevar a un caso práctico.
y mentoreados por un grupo de expertos internacionales, en que habemos gente de Chile, de Argentina, de México, de España. Entonces se da un espacio de aprendizaje muy virtuoso, ¿no? Y para este año tenemos 6 cupos, o sea, son 6 cupos, 6 empresas, 6 proyectos que vamos a hacer en el reto de Codal. Entonces, como otro espacio en que si alguien quiere aprender, podría también ahí aprender o aplicar ecodiseño en su producto. Entonces, es una posibilidad también. Muchas gracias por la pregunta. No, muchas gracias a ti, Alejandro. Voy a compartir algunas preguntas bien interesantes y bien prácticas. ¿Ah? Ignacio Janet Ramírez, por ejemplo, pregunta si otras empresas pueden seguir incorporándose a la PL o al sello, y también si esto es solamente para grandes empresas o también están pensando o está abierto el sello para pymes. Sí, a las dos respuestas, o sea, a las dos preguntas. Sí, está abierto el APL, si se quieren incorporar lo pueden hacer. Nosotros tenemos ciertas metas que damos, el APL dura 2 años de implementación, ya llevamos 9 meses, entonces las empresas que se vayan incorporando ahora van a tener que poner un poco el pie en el acelerador, pero lo pueden hacer. Y sí, está considerado para pymes, tenemos algunas pymes que hoy en día están participando. De hecho, uno de los primeros envases que llegó con el sello a góndola fue una pyme de Chillán, de productora de miel, un envase de vidrio. Así como tenemos el Monasterio Quilbo, tenemos como 6 o 7 pymes que participan junto con empresas de gran tamaño también. Así que sí, a las dos preguntas en el fondo. Perfecto, perfecto. Gracias, Ignacio. Natalia, quiero compartir, basado aquí en una pregunta de Iván Sepúlveda, con respecto al rol que también van a desempeñar los SIC desde el punto de vista de concientizar, educar a la población en estas materias. O sea, no solamente pensando en el productor, en el incentivo que tiene el productor, sino que también de cómo podemos educar al consumidor y si Resimple y los Gran SIC juegan un rol en la materia. Sin duda que juega un rol tremendo la comunidad, consumidores, consumidoras, porque finalmente si no tenemos un retorno de los envases que están llegando a sus hogares, no cumplimos con las metas ni con los desafíos planteados por la ley. Por lo tanto, el ejercicio que tenemos que implementar como sistema de gestión es lograr capturar la atención, lograr esa participación, y ahí es donde justamente tenemos que hacer esto muy simple, re simple. Tenemos que hacer que el acto de reciclar sea algo sencillo, como les mencionaba hace un rato. Tenemos que competir con lo difícil que es botar a la basura, y ahí es donde vamos a basar nuestra comunicación. Creemos y estamos tremendamente convencidos que comenzar a educar sobre la materialidad o sobre separar por colores es un ejercicio mucho más complejo. Y por eso estamos tratando de plantear un ejercicio más simple, que es identificar lo que se recicla versus lo que no se recicla. Por lo tanto, ahí va a estar enfocado el sello y va a estar enfocada la comunicación, a que se entienda qué es lo que tengo que dejar en el contenedor de los recuperables y qué es lo que tengo que seguir dejando en la basura porque todavía no tengo capacidad, tecnología ni demanda para poder reciclarlo, y tratar de ir generando incentivos para sacar de la basura y llevar al contenedor amarillo. Ese va a ser lo que vamos a comunicar al ciudadano regular y ciudadana regular. El resto lo tenemos que manejar desde la industria, y ahí es donde tenemos que poner la innovación, porque tenemos que solucionar este gran dolor, digamos, este dolor de hoy día no tener capacidad de reciclaje, de no demandar uso de material reciclado, y ahí es donde van a estar jugando los incentivos. Por eso es el productor el responsable, porque es el productor el que toma la decisión, el que define en qué material va a vender un producto, y va también ahora a tener que definir el cómo incorpora material reciclado, porque de acuerdo a eso va a tener un incentivo en la tarifa. Como te decía, de cara a la comunicación, tenemos que lograr que se entienda qué se recicla y qué no. Y eso lo vamos a difundir por todos los medios, va a ser 360, colegios, universidades, medios de comunicación. Vamos a buscar que se entienda ese mensaje que es binario. ¿Se recicla o no se recicla? Eso es lo que tenemos que tratar de bajar. Perfecto, muchas gracias, Natalia. Muy en línea al comentario que acaba de llegar de José Muñoz. Yo, antes de ofrecerle la palabra para su cierre, sus conclusiones, yo quiero preguntarle a Alejandro, desde el punto de vista de las empresas, ¿ah? Las empresas que quieren involucrarse, que quieren hacer ecodiseño, que quieren saber más, ¿cuál es el camino que tienen que recorrer? ¿Qué puerta tienen que golpear
para poder hacerlo y, como tú bien decías, Alejandro, hacerlo bien en el fondo. ¿Ah? Sí, Alejandro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Pablo. Bueno, indicarles que el ecodiseño como metodología es una metodología que no es simple, ¿no? O sea, yo entiendo que perfectamente la propuesta de Resimple, porque tenemos que hacer muy simple el proceso de reciclaje, está perfecto, los acompaño y creo que es una muy buena definición, el mismo nombre nos dice, tenemos que aprender a hacerlo simple. En el caso del ecodiseño, que aporta a ese reciclaje que sea simple, la metodología en sí no es algo que uno pueda decir, ah, mira, mañana lo empiezo a hacer. Requiere en realidad un apoyo experto, requiere un apoyo experto. Pero eso es porque en realidad el ecodiseño es una metodología para la economía circular. Y el modelo circular es en realidad, nosotros pensamos que es entre lo lineal y lo circular, pero en realidad es entre lo lineal y lo no lineal. Y lo no lineal se asocia a lo que se llaman los modelos de análisis complejo. Y un modelo de análisis complejo tiene que ver con un modelo de análisis multivariable. Entonces, cuando entro en el ámbito del ecodiseño, entro en ese mundo. En el mundo donde no tiene que ver solo con el material, no tiene que ver solamente con el fin de vida, sino que tiene que ver con todo su ciclo de vida y con un montón de variables. O sea, hoy día se mide con 18 categorías de impacto ambiental, porque tenemos que mirarlo así, multivariable, para que el resultado sea positivo a lo largo de todo el ciclo de vida. ¿Cómo avanzo ahí? Nosotros lo primero que hicimos al trabajar con Corfo fue formar capital humano, ¿no? Formar capital humano. Y hoy día tenemos casi 300 egresados de los diplomados en ecodiseño, además de los 400 egresados de los diplomados en economía circular, con los cuales hemos ido generando un enorme ejército de capital humano altamente formado, ¿no? Son diplomados de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, o sea, son bastante exigentes. Entonces, en ese sentido, existen esos profesionales, existen esas capacidades y nosotros desde Ecodiseño CL intentamos ayudar, intentamos formar los espacios, los puentes para que esto pueda ocurrir. Creo que aquí hay un enorme espacio, por ejemplo, desde el sistema de gestión, ¿no? Desde Resimple. ¿Cómo poder ir apoyando? Natalia nos decía, lo primero es la declaración de cuántos kilos estoy poniendo en el mercado y de qué tipo de productos. O sea, una acción básica, diría yo. O sea, o sea, si me tengo que ser responsable de lo que pongo en el mercado, bueno, ¿qué es lo que estoy poniendo en el mercado? Bueno, la gran mayoría de las empresas no saben. No sabe qué están poniendo en el mercado. Y Natalia seguramente nos podría contar historias increíbles que nos dice, pero ¿cómo puede ser que una empresa como ustedes no sepa en realidad lo que está poniendo en el mercado? A ver, pero es que en realidad no es tan simple, porque, ok, yo vendo esto, sí, pero para producir esto, tengo que comprar este insumo, más este insumo, más este insumo, además uso agua, además uso energía, además tengo transporte, pero no tengo clara cuánta agua uso o cuánta agua por cada kilo de producto. Entonces, en realidad, ahí nos damos cuenta que requiere una mirada que es un poco más compleja. La gracia que tiene esa mirada compleja es que nos permite entrar plenamente en la dinámica de la economía circular, no solamente hacia fin de vida, ¿no es cierto? Y ahí lo interesante es que aparecen otros espacios de valor. Entonces yo digo, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar apoyo profesional. Desde Resimple, seguro que ellos van, como hay una tasa, ¿no? Una ecomodulación, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se va a medir? ¿Cómo se va a hacer? O sea, como muy bien dijeron aquí, y veo varios comentarios, parte por la educación, o sea, va a haber que ir enseñándole a las empresas, mostrándolo, y eso va a requerir la acción de todos nosotros, los expertos, los que apoyan, desde el gobierno, así que yo estoy seguro que se van a ir abriendo esos espacios, desde lo que ya está abierto, desde los diplomados que nosotros hacemos, por ejemplo, hay otros también diplomados de otras instancias, no en ecodiseño, pero sí en economía circular, donde algo se toca de ecodiseño. Lo del Congreso, pero seguro que vamos a tener que ir abriendo mucho más espacios para aprender desde los mismos colegios, ¿no? Desde los mismos colegios, desde ahí hacia adelante. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro, buenísimos los comentarios, también las intervenciones, opiniones, y hemos tratado de recoger las preguntas más fundamentales que ustedes nos están haciendo. Yo le quiero ofrecer a Ignacio un par de minutos para su reflexión final del punto de vista del rol del ecodiseño en el marco de la implementación de la ley REP, para después pedirle a Natalia y a Alejandro. Ignacio, por favor. Perfecto, Pablo. Yo me voy a tomar un poco de la palabra o concepto que comentó Natalia al principio, de que tenemos que hacer un cambio cultural, ¿no es cierto? Y este cambio cultural implica una acción y una responsabilidad también y una corresponsabilidad de todos los actores de la cadena de la economía circular.
de los productores que tienen que buscar e implementar estrategias de ecodiseño para que efectivamente sus envases sean reciclables o tengan otros atributos de sostenibilidad, desde los convertidores, desde los gestores, ¿no es cierto?, que tienen que ir recibiendo estos envases, y también de la ciudadanía, ¿no es cierto? Si se rompen estos actores de la cadena, bueno, la economía circular va a estar coja y no lo vamos a lograr hacer. Y para que hagamos ese cambio cultural, desde mi punto de vista, efectivamente tenemos que lograr hacer algo simple, porque si complejizamos mucho, pucha, vamos a estar 10 años más y todavía no vamos a entender cuál es la diferencia quizás entre diferentes tipos de plástico y diferentes... Nosotros creemos que también lo tenemos que hacer simple, y eso está reflejado también con un mensaje a la ciudadanía lo más simple posible. Tiene que tener un respaldo práctico o real, eso es lo otro en el fondo. Es una comunicación simple, pero con respaldo práctico. Cuando digo respaldo práctico es que refleje lo que verdaderamente ocurre hoy en día en la cadena de la economía circular. Y por eso nosotros reforzamos constantemente este criterio de demanda que está detrás de la evaluación de los envases. Porque eso significa que el valorizador hoy en día lo recibe y lo valoriza. Y eso significa que el envase no tiene mayores complejidades porque lo está recibiendo y lo valoriza, significa que el envase tiene material teóricamente que se puede reciclar y congrega una serie de atributos o variables que desde la práctica nosotros creemos que podemos ir respondiendo en esta evaluación de los envases. Y también o sea, este cambio cultural, ojalá con un mensaje simple, con un mensaje con respaldo en el fondo, y ojalá lo más estandarizado posible, que era algo que hablábamos en el marco de la PL. O sea, si tenemos 18.000 sellos diferentes, vamos a confundir también a la ciudadanía. Entonces, básicamente, un poco como la reflexión inicial, es que tenemos que mantener una cadena de la economía circular con una responsabilidad de todos los actores de la cadena y que asumamos todas las cadenas y que podamos poder facilitar también la pega a los consumidores a través de un mensaje simple, con respaldo y que sea lo más estandarizado posible. Muchas gracias, Ignacio. Natalia, le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias. Creo que mi reflexión final es que estamos a pocos meses de generar este gran cambio en esta política medioambiental. Las ansiedades están a tope, siempre hay un cuestionamiento respecto a lo que hoy día está pasando, pero falta poquísimo para que hagamos un cambio, entonces tenemos que focalizar nuestras fuerzas en eso, en visualizar lo que se viene ahora a partir de septiembre del 2023, que va a ser el momento que va a ser extendida la puesta en marcha, digamos, de esta normativa. Hoy día estamos en la parte administrativa, haciendo todo lo que tiene que ver con formalizar el sistema de gestión, que es el que va a orquestar, digamos, esta implementación, a llevar adelante los convenios con los municipios, las licitaciones con los gestores. Por lo tanto, estamos ajustando y engranando lo último para partir en septiembre del 2023. Y ahí sí que cambia el ejercicio, ahí si es que la cosa no funciona, podemos reclamar y decir efectivamente no se recicla, efectivamente los materiales no llegan a las plantas de valorización. Hoy día hay puros dolores, efectivamente hoy día nada se recicla, nada llega, pero tenemos que poner toda esa ansiedad y esa fuerza en preparar ese camino. Y ahí mis palabras al cierre son, hay que identificar y saber muy bien qué es lo que se está introduciendo al mercado. Repito lo que decía Alejandro, hoy día hay empresas que comercializan productos que no tienen claridad de la cantidad de kilos y del tipo de material que están comercializando. Esa es la clave de esta ley, la trazabilidad desde el inicio, desde entender muy bien qué es lo que estoy vendiendo, porque de acuerdo a eso vamos a empezar a pensar en alternativas de ecodiseño. Vamos a empezar a visualizar que estamos contaminando más o menos finalmente, o estamos logrando una venta de un producto con mayor o menor impacto. Por lo tanto, hoy día el ejercicio es medir. Para poder empezar a gestionar, tenemos que medir. Entonces, todo el esfuerzo hoy día es medir. Y de aquí a un año más, partimos con todo y estamos a dar esta normativa. Así que se nos viene un tremendo cambio y hay que estar bien motivados. Hay que apoyar este tremendo cambio y de ahí, después, si no resulta, seguimos cuestionando y mejorando el modelo. Pero ahora, todas las ganas con compartir, medir para empezar a gestionar. Súper, Natalia. Aquí también empujando las buenas ideas en el fondo. Alejandro, le ofrezco también la palabra aquí al término del webinar.
Muchas gracias. Bueno, primero, de verdad, les doy las gracias por esta bella conversación. Me encanta, ¿no? Así vamos construyendo. Y me tomo de lo que puso Natalia y que Ignacio le dio relevancia, que es el tema de la transformación cultural. Es muy importante que tengamos plena confianza y fe de que lo podemos lograr. En Chile ya lo hemos hecho. O sea, piensen que antes no usábamos cinturón de seguridad, ¿no? Y somos un país que lo usa ampliamente. Antes no respetábamos los pasos de cebra. Y a partir de un trabajo muy fuerte, de 10 años de campaña, hoy día Chile se caracteriza dentro de Latinoamérica por ser un lugar donde el peatón cruza seguro, ¿no es cierto? Entonces, si fuimos capaces de hacer esos cambios gigantescos, bueno, esto lo vamos a hacer también, si es por el bien de todos. Así que me sumo a ese impulso, a esa transformación cultural gigantesca. Y tal como decía Natalia, ella usa la palabra técnica trazabilidad. Yo me gustaría también decir que otra manera de decirlo es la conciencia, que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. O sea, esas empresas en realidad no son conscientes. Aprender a ser consciente. Entonces, generar un modelo muy simple para la ciudadanía y muy completo, muy valioso para las empresas. Entonces, así nosotros en la casa lo vamos a poder hacer con la ecoetiqueta, vamos a saber diferenciar cuando voy a comprar, voy a preferir ese producto que me está diciendo que hizo el esfuerzo. Hay que premiar a esas empresas que están haciendo el esfuerzo y el sello es una manera de reconocerlo. Y luego yo en mi casa limpiaré, lavaré, diferenciaré y lo entregaré separado. Y para eso tiene que ser lo más simple posible y para las empresas lo más completo posible para que puedan rescatar todo el valor de hacer el cambio. Todo el valor que está disponible cuando yo ingreso en la sostenibilidad. Y eso requiere metodologías como esta, ¿no? Como el ecodiseño. Así que con la mayor esperanza de que lo vamos a lograr y que va a ser y que vamos a seguir dando ejemplo y enseñándole a todos los hermanos de toda Latinoamérica de que se puede hacer desde un país chiquitito al fin del mundo, que podemos hacer los cambios. Así que vamos que se puede. Muchas gracias Alejandro. A mí no me queda más que agradecerle a los panelistas y terminar con un mensaje bien esperanzador de que este cambio es posible, es necesario, es bueno para Chile, es bueno para el medio ambiente. Nosotros como País Circular siempre nuestra invitación es a suscribirse a nuestro medio de manera gratuita, www.paiscircular.cl, donde ustedes pueden informarse y donde van a poder también ver este tipo de webinar y también las notas periodísticas en torno a este webinar. Así que agradecer a Resimple, que es parte de la iniciativa de la organización de estos diálogos que nos hacen tanto bien. Así que Ignacio, Alejandro y Natalia, muchas gracias por acompañarnos, por compartir su tiempo, sus conocimientos y reflexiones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Muchas gracias. Chao.